En esta ocasión vamos a ver cómo realizar las test gráficas en estadística, que en este caso es el histograma, polígono de frecuencias y la circular. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero necesitamos de una tabla que nos ayude para poder ir resolviendo las cosas. Entonces, aquí en el primer ejemplo nos dice, se le pregunta a 20 personas su tipo de sangre y estas son sus respuestas: O positivo, A negativo, O positivo, AB positivo, O positivo, A negativo, O negativo, A positivo, AB positivo, A positivo, A negativo, O positivo, A negativo, AB positivo, AB positivo, A positivo, O negativo, O positivo, A negativo, AB positivo. Entonces, me voy a basar primero en una tabla, anotando de acuerdo a cómo voy viendo. Por ejemplo, tengo la O, entonces yo voy a poner O positiva, ¿sí? Entonces voy a contar cuántas O positiva tengo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí van a ser 5. Luego tengo A negativa, entonces voy a poner A negativa. Entonces en este caso voy a contar las A negativa. Serían 1, 2, 3, 4 y 5 también. Entonces aquí le voy a poner 5. Luego tengo AB positiva, AB positiva. Vuelvo a contar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí va a ser un 5. Y luego tengo el O negativo. Entonces voy a poner O negativo, que tengo 1, 2. Serían 2. Y luego tengo A positivo. Entonces A positivo serían 1, 2 y 3. Entonces aquí son 3, ¿sí? Y de esa forma ya tengo mis 20 personas. Bueno, ya con esto ya puedo ir haciendo, en este caso, mi primera gráfica. Mi primera gráfica va a ser, en este caso, mi polígono. Entonces, para esto, para el polígono, yo voy a necesitar pues una regla que me ayude a hacer esto. Entonces yo voy a trazar una recta de tal forma que yo voy a tener, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 clases. Entonces, podemos hacerlo de 1 centímetro, 2 centímetros, como sea más fácil o como básicamente uno lo necesite. Y de altura, pues en este caso voy a poner, si son 5 como máximo, voy a poner uno más para que sean 6. Entonces, ya sea que midamos primero horizontal o después vertical, como se guste. Entonces, básicamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este lado, y de aquí voy a dejar uno más. En este caso yo sé que son 5, voy a dejar un punto más hacia el lado derecho. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, voy a dejar libre esta zona, ¿sí? Este primero lo voy a dejar libre. Entonces paso al siguiente. En el siguiente le voy a poner O positivo, luego A negativo, AB positivo, O negativo y A positivo. Aquí en este caso voy a dejar otro más libre. Y ahí está, ¿sí? Libre el lado izquierdo, libre el lado derecho. Como les digo, pueden usar 1 centímetro, 2 centímetros. Yo lo estoy usando de un solo centímetro. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces checo. El O positivo es de 5. Entonces yo voy a trazar una línea paralela a esta que tengo aquí para llegar precisamente hasta el 5. Aquí en este caso voy a usar líneas paralelas solamente para, bueno, en este caso punteadas nomás para saber hasta dónde es mi rango de 5, porque recuerden que tengo 3 que van a ser 5. Entonces trazo mi línea paralela y ya tengo la de O.
obviamente aquí nada más me falta, ¿sí? Unir. Y este, si tengo colores lo pinto, si no puedo hacer esto. Y ahí tengo el primero. Y luego el A negativo también es 5. Entonces, ok, va a ser al mismo nivel. Entonces trazo la línea. Ok, ya nomás me falta unir. Entonces uno aquí arriba. Ok, ahora lo hago en sentido contrario. Claro, si tengo colores se ven mucho mejor. Y luego el siguiente es AB, que es 5. Entonces le voy a poner 5 hasta acá arriba. 1. Y igual otro tipo de color, otro tipo de figura. En este caso lo voy a hacer que se intercepte mutuamente. Ahí está. Y ahora sí, en este caso el O negativo va a ser 2. Entonces aquí voy a trazar una pequeña línea punteada, más o menos para saber hasta dónde lo voy a poner. Y ya. Y 1 en 2. Ahí está. 2. Otro tipo de color y otro tipo de figura. Y por último tenemos el A3. Entonces voy a hacer el A3. Punteo. Claro, ustedes como lo están haciendo con lápiz, pues es más fácil, porque ahorita esa línea punteada la pueden borrar. Continúo. 1 y listo. Ya tengo el último que me faltaba. Ya está. Ok, aquí ya tengo mi histograma. ¿Sí? Entonces, este viene quedando como mi histograma. De una forma simple y sencilla, está mi histograma. Aquí voy a aprovechar para hacer mi polígono. Con el polígono, yo voy a crear puntos a la mitad de las secciones que yo tengo. Entonces, por ejemplo, empiezo de aquí abajo. Aquí le pongo un punto en medio, 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 punto en medio y otra vez punto en medio. Entonces ya lo único que voy a hacer es unir los puntos. Uno este punto, obviamente que estos quedan así. No se nota porque pues, está una con respecto a la otra. Luego uno estos dos puntos y uno estos dos puntos y listo. Y esa parte azul que me quedó viene siendo mi polígono de frecuencias. ¿Sí? Ok, ya tenemos en una gráfica 2. Pasemos a la siguiente. Okay. La siguiente gráfica es la circular. Como una recomendación, en este caso como recomendación necesitamos forzosamente trabajar con un compás, ¿sí? Para que sea más fácil hacer el círculo, y lo que conocemos como un transportador, para que sea aún más fácil hacer el círculo y los gajos. Ok, entonces primero vamos a señalar el punto, ¿sí? Primero que nada voy a señalar el punto donde vaya a poner en este caso mi compás, y luego voy a trazar una línea que va a ser mi línea guía, ¿sí? Esa va a ser mi línea guía, no importa si está a 90 grados, de preferencia muchachos, esa guía que sea del tamaño de nuestro transportador. Por ejemplo, aquí me falta un poquito, entonces la voy a hacer un poquito más grande, de preferencia, ¿eh? Claro, si tiene un transportador más pequeño, pues no hay problema, porque pues con esa línea que yo hice, pues es más. Te van a ver por qué es necesario eso. Ahora, mi compás
tenemos que tener una cierta apertura. No significa que sea de un cierto tamaño grande o un tamaño pequeño. Por ejemplo, yo lo estoy abriendo, lo tengo abierto apenas, ni siquiera los 5 centímetros, muy apenas 5 aproximadamente, ¿sí? Entonces ustedes pueden ser más abierto al compás, menos abierto al compás, no hay problema. Bueno, aquí me hago a un lado en este caso hay que señalarlo, trazo mi círculo, okay. Y listo. Ahora sí, ya tengo mi círculo. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese círculo? Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a calcular a cuántos grados tengo que trazar mis gajos, ¿sí?, de mi transportador. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de una fórmula de lo más simple del mundo. Voy a poner este lado, aquí. ¿Se acuerdan que nosotros nos dieron precisamente los datos que tenemos en cada uno de la O sea, estos datos de aquí? De lo positivo, A negativo, AB, O negativo y A. Estos datos yo los necesito. Bueno, primero que nada, voy a tomar el de O. Entonces, este es el de O negativo, perdón, O positivo. Entonces, yo voy a dividir el 5 entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque son el total de datos. Y luego, a este número lo voy a multiplicar por 360, que recuerden que es la vuelta completa, ¿sí? Eso me va a dar a mí el total que yo necesito de mi transportador. Entonces 5 entre 20 por 360 les va a dar 90 grados. Entonces yo necesito abrirlo a 90 grados. Lo mismo va a ser con la A, que en este caso también es 5 entre 20 por 360 y nos dan 90 grados. Voy a hacer lo mismo con AB, en este caso positivo, igual 5 entre 20 por 360 igual a 90 grados. Luego, ahora el O negativo va a ser 2 entre 20 por 360. Entonces, dividiendo 2 entre 20 por 360 nos dan 36 grados. Y por último, en este caso A positivo va a ser 3 entre 20 por 360 grados. Entonces 3 entre 20 por 360 nos dan 54 grados. Ok, ya tengo mis grados. Entonces O más va a ser eso, A negativo y todo demás. Ok, entonces no hay problema por esa parte. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a usar el transportador? Es fácil para lo que es la O. La A pues negativa, en este caso la B. Bueno, yo voy a poner justamente en el centro, en esta marca que tengo aquí, ¿sí? Me apoyo de donde está 180 a la derecha y 180 a la izquierda, para que quede lo más nivelado posible. Si no te queda nivelado, no te preocupes, puede ser porque a lo mejor no estás en una superficie totalmente lisa, o en su defecto inconscientemente moviste tu transportador, el transportador está mal hecho. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Hay dos formas de medir. Si me muevo del lado derecho, voy a caminar con los números que están en la parte de arriba. O sea, empiezo de 0, por ejemplo así, aquí son 50, 80, 90. Si me muevo por el lado izquierdo, ahora va a ser con los números de adentro, ¿sí? No con los de afuera. En este caso, yo voy a trabajar del lado derecho hacia el lado izquierdo, o sea, de este movimiento. O sea, esta parte, voy a usar los de afuera. Entonces me están pidiendo 90 grados, entonces ya analizando que esté todo bien, hago una marquita aquí que es de 90 grados, y ahora sí voy a unir desde mi centro a esos 90 grados. Obviamente que no lo voy a poner desde arriba, simplemente va a ser desde mi origen hasta donde termina mi círculo, ¿sí? Entonces todo esto con un color también, yo no tengo colores en este momento, va a ser para mí O positivo, esta parte. Bueno, como A negativo también es 90 grados,
ojo, voy a usar el lado izquierdo, automáticamente ya tengo para A negativo, entonces este va a ser A negativo. Entonces voy a usar el otro lado contrario. Ahí ustedes lo pintan, que se vea más chulo. Ahora, me falta A más, que también tiene que ser 90 grados, entonces ahora lo voy a invertir. Voy a voltear mi transportador, entonces así es como debe quedar. Igual, hago lo mismo, me apoyo, ¿sí? De esta forma. Y de acuerdo, si trabajo de este lado con los números de afuera, si es en el sentido contrario, entonces son los números de adentro, pero en este caso yo voy a trabajar con los números que están de este lado. Entonces igual hago una marquita en 90 grados para que vayan viendo. Esta está mi marquita en 90 grados. Voy a hacer lo mismo que arriba, voy a unir el centro a esa marca, obviamente que hasta donde esté la circunferencia, no me voy a pasar. Y listo. Entonces no importa qué lado utilice para el A más. Si utilizo el lado izquierdo no hay problema. Entonces aquí sería AB más, ¿sí? Entonces voy a hacer estas líneas para indicar que es otro. Ahí está. Ahora, para el O y el A, que es 36 y 54, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el transportador otra vez de este lado, ¿sí? Checo que esté nivelado. Ya tengo nivelado mi transportador. Y ahora sí, voy a medir 36 de este lado con los números de adentro. Déjenme, se me movió tantito. Ahí está. Con los números de adentro voy a medir 36 grados. Entonces serían 10, 20, 30 y luego 35, 36. Aquí está, 36 grados. El resto va a ser 54. Entonces voy a unir desde punto hasta el centro. Recuerden, sin salirme en círculo, aquí está. Entonces este va a ser O negativo y este va a ser A positivo, ¿sí? Entonces este va a tener otro tipo de línea y este va a tener otro tipo de línea. Ok, ya casi acabamos nuestra gráfica. Lo que nos falta agregarle a nuestra gráfica es el porcentaje que le corresponde a cada una de nuestras partes. Esta y esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a regresar a las mismas operaciones que hicimos anteriormente. En lugar de multiplicarlo por 360, lo vamos a multiplicar por 100. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esa parte la voy a hacer aquí, estas operaciones. Entonces, para la O positiva va a ser 5 entre 20 y lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces 5 entre 20 por 100 me va a dar el 25%. Entonces ahora va a ser el 25%. Entonces A negativo, como es 5, ya sabemos que va a ser también el 25%. El AB positiva, como también es el mismo valor, que es 5, va a ser el 25%. Pero la O negativa va a ser 2 entre 20 por 100. Entonces 2 entre 20 por 100 nos va a dar el 10%. Y luego la A positiva va a ser 3 entre 20 por 100. Y eso nos va a dar el 15%. ¿Sí? Y de esa forma ya tenemos los porcentajes. Ahora sí, nada más nos falta agregárselos a nuestros círculos. El O positivo y la A negativa van a ser el 25%. Entonces aquí vamos a ponerle 25%. 25%. El A más también es de 25%. Entonces le ponemos 25%. Y luego el O negativo es el 10%, entonces serían 10%. Y la A positiva va a ser el 15%, entonces le agregamos el 15%.
Y de esa forma ya tenemos hecho precisamente nuestras dos gráficas, en este caso la de histograma y polígono de frecuencias, y nuestra circunferencia, y así es como debe quedar. Y eso es todo. Nos vemos luego. Bye.